Bienvenidos, bienvenidas un día más a Vive tu Museo. Les doy la bienvenida a este pequeño espacio que pretende acercar la cultura, las piezas arqueológicas que están aquí albergadas en el Museo Municipal de Valdepeñas. Y hoy no hay gente, pero yo me cuelo en sus casas para hablarles de algún tema que tenga que ver con lo que estamos viviendo, que tenga que ver con este concepto que tanto reitero de patrimonio como algo que se puede utilizar y que nos vale para nuestra vida cotidiana, que nos enriquece nuestro espíritu, que nos ayuda a ser mejores como personas y también en la cultura material. Hoy les invito a acercarnos al tema de la belleza y de la higiene. Higiene y belleza que van unidas. Son conceptos culturales, pero también son conceptos médicos. Tienen que ver con la salud en el caso de la higiene. Evidentemente, si pudiésemos hacer un viaje hace 2.400, 2.500 años, podríamos llegar a sorprendernos de las ideas preconcebidas que podemos tener de culturas tan lejanas en el tiempo. Podemos llegar a pensar que no había una cultura de la higiene. Podemos pensar que no hacían determinadas cosas que nosotros tenemos como cotidianas. Por ejemplo, teñirse el pelo. Voy a sorprenderles con las reflexiones que voy a hacer esta mañana, que les voy a contar. Y lo primero que tengo que decir es cómo el arqueólogo puede llegar a saber, o el historiador puede llegar a saber, puede llegar a tener constancia de cosas tan sutiles como son la belleza, la higiene, el cómo se lavaban, qué productos utilizaban, cuáles eran sus rituales, cuál era el concepto de belleza, qué era feo, qué era deseable, que era comúnmente admitido como bello. Evidentemente, reitero, como he dicho antes, esto es cultural. Entonces, vamos a intentar olvidar nuestros patrones culturales y vamos a acercarnos a esta cultura. ¿Cómo? Pues bien, en el caso de la cultura ibérica, como ustedes bien saben, no tenemos fuentes escritas directas, es decir, ellos no nos hablan de sí mismos, pero tenemos las fuentes de los clásicos, de los romanos, de los griegos, de Estrabón, que nos van a contar aquello que veían cuando venían a la península ibérica. Evidentemente les llamaba profundamente la atención una cultura que no entendían. A las mujeres las citan como unas mujeres que iban de largo, que llevaban velos, iban veladas, llevaban unos velos negros, cita Estrabón, que con unas argollas cogidas al cuello, con unos hierros que salían por aquí, llevaban un objeto muy similar a la actual mantilla, que cubrían con un velo negro. Realmente resulta muy atractivo hacer ese paralelismo con la mantilla que utilizamos hoy en día. Pero tengan en cuenta que cualquier cultura que de alguna forma juzga a otra, y eso siendo coetáneas, va a sesgar la interpretación de lo que ve. Imagínense si nos vamos 2.400 años atrás. Lógicamente tenemos que hacer una labor de desaprendizaje de lo nuestro para poder entender aquello. Bien, entonces nos queda el registro arqueológico como base material para poder hacer la interpretación de estos aspectos. Y podrían sorprenderse si llegasen a saber la cantidad de objetos, de todo tipo de materiales, perecederos, que no han llegado hasta nosotros, e imperecederos, que sí han llegado hasta nosotros. Los perecederos podrían ser cordelerías, podrían ser tendones de animales, podrían ser fibras vegetales. Estoy pensando en el miswak, que es un pequeño palito que todavía hoy en el Magreb se utiliza. El miswak es un palito de una madera que es muy fibrosa. El extremo del palito se abre y entonces tenemos un cepillo de dientes que además esa madera tiene propiedades astringentes. ¿Por qué no imaginar que en el mundo ibérico evidentemente habría un cuidado de la boca, un cuidado de los dientes, de las encías, una higiene dental? ¿Acaso pensamos que esto es nuestro? No es así. Ustedes saben que los dientes son muy importantes, porque además, gracias a ellos podemos tener una buena alimentación. Higiene y belleza. Los dientes limpios. El diente blanco que tenemos hoy en día tal vez no sea un concepto de belleza que hubiese en este momento. Con respecto a los dientes, tengo que decir que habría partículas de carbón blanqueantes perfectamente, sin ningún problema, piedra pómez pulimentada en algún tipo de ungüento que pudieran darse para que los dientes estuviesen más limpios. Siempre en estas cronologías tengan ustedes en cuenta que el concepto de belleza va muy unido al concepto de higiene.
Esto es algo que quiero reiterar a lo largo de todo este vídeo. En nuestro caso, en nuestra sociedad, el concepto de belleza no está tan unido al concepto de higiene, porque la belleza va por su lugar. Evidentemente, ponernos al sol sin protección, que la piel esté oscura, que abusemos de determinadas mechas para el pelo, etc., no tienen que ver tanto con el concepto de higiene y sí tienen que ver con un concepto de belleza. En el caso del mundo ibérico, ahora lo voy a explicar despacio, tiene que ver más la clase social o el lugar social que se ostenta. No tiene que ver tanto con un canon de belleza preestablecido como hay hoy en día. Pues bien, por ejemplo, he hablado del miswak, de los materiales perecederos, de los materiales que no han llegado al registro fósil. Y luego, por otra parte, tenemos los materiales imperecederos, que nos pueden hablar de tantas y tantas cuestiones que tienen que ver con la higiene y con la belleza. Por ejemplo, aquí, y hablando del ámbito del Cerro de las Cabezas, porque no voy a hablar de la cantidad de piezas que se han encontrado en el ámbito ibérico y que podrían sorprenderse. Por ejemplo, pinzas de depilar. Se depilaban las cejas, probablemente las cejas, pero a lo mejor también depilaban la frente. Ustedes saben que en la pintura flamenca las señoras aparecen con la frente retraída, se depilaban toda esta parte. Posiblemente se arreglasen la barba, se arreglasen los pelitos nasales. Está claro que las pinzas de depilar son para una higiene delicada de la cara más que del cuerpo, pero no lo podemos llegar a saber. Encontramos, en el caso del Cerro de las Cabezas, unas piezas fantásticas, ya les digo, hay otras piezas en el ámbito ibérico, pero vamos a centrarnos en las piezas que tenemos aquí en este yacimiento arqueológico y quiero que se fijen en estas piezas. Miren, en primer lugar tenemos el peine de marfil, dos peines de marfil que son verdaderas joyas. Les puedo asegurar que poder contemplar estas piezas es un enorme privilegio. Han llegado a nosotros porque realmente nuestro restaurador es un profesional fantástico. En el proceso de excavación tuvimos mucho cuidado al extraerlos y rápidamente el restaurador los sacó en bloque e hizo un trabajo increíble de restauración de estos peines o liendreras. Están hechos en marfil y, como es lógico, en la península ibérica ese tipo de material no existía. Es un producto de importación. Entonces añadimos un insumo, el lujo, higiene y belleza, aglutinados en una misma pieza, la liendrera. Ustedes saben que, sobre todo las mujeres que me están contemplando, los hombres con pelo largo también, ustedes saben que en el ámbito mediterráneo la mayor parte de la gente tenemos el pelo como lo tengo yo, rizado, o lo tenemos ondulado. Hay también gente que tiene el pelo muy liso, pero el pelo mediterráneo suele ser un pelo ondulado, rizado, y entonces si observamos estos peines nos damos cuenta que las púas, el espacio entre las púas es muy estrecho. Yo sería incapaz de pasarme ese peine por el pelo para peinarme. Concepto de peinado. Se peinan con los dedos, no se peinan, hacen cubas, como se lleva ahora, es decir, no se lavan el pelo nunca y el pelo y la propia grasa capilar lo limpia y lo protege. Son cuestiones que no podemos saber, pero sí que sabemos que los piojos les molestan, porque esto es higiene, belleza y lujo. Por lo tanto, la liendrera, que es la interpretación que se da a esta pieza, serviría para poder arrastrar las liendres del cabello y con ello frenar el crecimiento de los piojos, que tanto nos molestan. Hoy en día también. Evidentemente las piretrinas, que son los productos químicos, orgánicos e inorgánicos que se utilizan para limpiar los piojos, no existirían. Pero la piretrina se saca de una flor, por lo tanto, ¿y por qué no habría lociones antipiojos en época ibérica? Si la piretrina que utilizamos hoy en día en los champús es orgánica, proviene de una flor, probablemente. Con respecto, les comentaba antes, el tema de las mechas, el tema de los tintes, sí que sabemos que, por ejemplo, en el mundo romano, el tema de las mechas balayage, estas que se llevan, que se hacen a mano alzada, que ahora están tan de moda, se las hacían las romanas. Eran esos rayos de sol que ellas querían que saliesen en su cabello. Hay testimonios escritos de ello. En el mundo ibérico lo desconocemos, pero la aleña, la genna, era una planta muy utilizada y que ya era conocida en la península. Probablemente los cabellos vestirían en colores castaños, terracotas o cobrizos como el mío. Perfectamente posible.
Con respecto a los maquillajes, desconocemos evidentemente si era algo que se hiciese comúnmente admitido. Por supuesto que con el carbón y con grasa vegetal o con grasa animal se podría hacer lo que hoy es el eyeliner. Sí, les aseguro que el kohl, que por cierto el kohl también era conocido y podría ser perfectamente utilizado en ese momento, en esa cronología, pero es mucho más sencillo hacerse un eyeliner. El eyeliner se puede hacer con manteca, más que aceite, mejor una manteca vegetal o una manteca animal, y con polvo de carbón pulverizado. Entonces tenemos un eyeliner y podemos pintar los ojos de negro perfectamente, con otro tipo de plantas, con otro tipo de minerales, por ejemplo con la almagra podrían utilizar polvos de sol, maquillajes como el colorete, incluso el bálsamo labial, podrían hacerlo también con minerales, con la cochinilla, que es ese animal rojo que hoy en día lo tenemos en la comida hoy en día, ya se ha quitado el ingrediente químico y se suele usar cochinilla. La cochinilla da un tinte rojo, perfectamente podrían igual, vehiculándolo con una grasa animal, llevar los labios pintados de rojo, pero incluso sombras de ojos de colores, etc. Tenemos una pieza fantástica que es el ungüentario, ahí la tienen. Aquí tenemos dos, uno tiene una restauración magnífica, el que tiene las bandas vinosas que tienen ustedes a su izquierda. En los ungüentarios podrían contenerse todo tipo de maquillajes, cremas para la cara, lociones, perfumes, etc. Tengan en cuenta que la farmacopea es tan amplia y tan poco conocida. La malva, la jara, que ahora la tenemos en flor y aunque no haya ojos que la contemplen, los montes están poblados de jaras y de estepas blancas, como si hubiese nevado. La jara tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades astringentes y de efecto lifting, es rejuvenecedora. Los aceites esenciales, aunque no hubiera alambiques, no existía esa tecnología, sí podían extraer determinados aceites esenciales, no tan puros como los que tenemos hoy en día, pero habría aceite de jara, habría aceite de manzanilla, de lavanda, de romero, de tomillo, con el que podrían perfumarse y sería aromaterapia. Hoy en día nuestros perfumes son sintéticos, no tienen ningún tipo de propiedad añadida que una higiene y salud, pero en este caso sí, porque pues qué magnífico es que una señora huela a manzanilla y a lavanda y además con la lavanda calme la ansiedad, se tranquilice, se armonice, todo lo que es la aromaterapia. O que cuando tenemos la tensión baja nos demos un ungüento, unas friegas con aceite de romero, con agua de romero, y el romero eleva la tensión y eleva el ánimo. Es decir, les reitero, lo que antes he dicho es importante, higiene y belleza, un poco más unidos en aquella época que en esta, y eso es una reflexión, quizá deberíamos pensarlo un poco, si no estamos de alguna manera a veces maltratando el cabello o maltratando el cuerpo. Miren, y al fondo tengo un elemento que es fantástico también, que es ese filtro colador. Ese filtro colador ustedes desde aquí lo pueden ver. Es muy curioso porque es como un embudo. Los embudos que hoy en día utilizamos cuando, por ejemplo, estamos destilando una esencia o estamos filtrando un agua de lavanda. Entonces, para meter un recipiente con la boca un poquito más ancha, se utilizarían este tipo de filtros coladores. Claro, y ahora piensen, de estos objetos que yo les he mostrado, es una ínfima parte de la cantidad de objetos increíbles que podrían hablarnos del concepto de belleza, del concepto de higiene, de qué es lo deseable, depilar axilas o no, teñir el pelo o no. Por supuesto, la higiene es salud y esto lo saben y es básico. Tendrían saponina, la saponaria, con la cual podrían lavar, podrían perfectamente hacer jabón, porque es muy fácil utilizar la grasa animal, la grasa vegetal, los aceites y la sosa, que se saca perfectamente sin ningún problema, con toda la minería y la cantería que tienen todos los subproductos y tienen minerales a su disposición. Y no es tan difícil tener jabón, lavarse. Lo que probablemente sucedería es que, como bien les digo, no habría un concepto de belleza disociada del concepto de higiene. No podemos saber cuántas veces se duchaban al día, tampoco podemos saber si hacían wash o se lavaban el pelo, pero sí sabemos que la salud, y eso hoy y ayer, siempre es belleza.
Y algo intemporal es que la belleza tiene que ver con el interior, tiene que ver con lo que la persona proyecta. Una piel luminosa porque hay una buena alimentación, hay un ejercicio físico y hay una felicidad en la vida, no necesita afeites, no necesita maquillajes, puede potenciar esa belleza natural. Un pelo brillante, hidratado y respetado en su naturaleza será bello hace 2400 años y será bello hoy en día. La gran directriz de alguna forma es que seamos conscientes de que quizás deberíamos, como hacían ellos y ellas, acercar el concepto de belleza al concepto de higiene, al concepto de cuidado y cuidarnos de una forma un poquito más integral. Y ahora que están ustedes confinados, les tengo que decir que la belleza y la higiene comienzan en la casa. No nos arreglemos solamente para que nos vean, arreglémonos para nosotros mismos, para poder estar mejor. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente jornada de Vive tu Museo desde el Museo Municipal a puerta cerrada. Muchísimas gracias.